Buenos días para todos. Bueno, profe, digamos que también de lo que ya uno ha leído, porque pues por obvias razones ya hemos consultado, siempre lo vamos a caracterizar como lo que son las identificaciones, la evaluación, controlar los riesgos, para ser como más enfática, que puede generarle tanto en su campo laboral y un bienestar hacia los trabajadores. Listo, gracias. Voy con John. John, la misma pregunta. ¿Qué será eso de higiene industrial? Profe, pues todas las prácticas que se hacen pues para identificar los posibles riesgos en el medio ambiente de trabajo, la evaluación de los peligros, también la prevención y control, pues no sé si estoy errado, pero es, por ejemplo, digámoslo, en el riesgo auditivo, son como los decibeles Ujú. que hay una tabla que pues nos ayuda a cuántos decibeles puede soportar la persona o el trabajador, digámoslo así, profe, y así en diferentes riesgos, ¿no? Que no se Listo. pueden, ahí, pues no sé si estoy errado, de pronto en el tema de los riesgos como tangibles, no sé si de pronto tiene que ver la higiene con algo en esos riesgos que hay unos que no se pueden como medir. Creería yo, no sé, profe, si estoy errado o estoy bien en ese tema. Listo. Ahorita le comento. Ana Milena, adelante. Listo, bueno, buen día. La higiene industrial, digamos, cuando yo me voy a la 1016, hace parte de esos, a la resolución 1016, de esos subprogramas y apoya en la detección temprana de esos agentes laborales que pueden afectar la salud de los trabajadores, llámense biológicos, físicos, químicos, porque me permite tener un insumo muy técnico realizando mediciones, valga la redundancia, higiénicas ocupacionales, como una sonometría, una luxometría, tener una herramienta para saber que no supere esos valores límites permisibles. Esa resolución que usted menciona, Ana, ¿de qué año es? 1986. No, yo sé que ya pues, hay muchas normas. Ojo, ojo, porque esa que usted mencionó, o sea, lo que usted menciona es cierto. Desafortunadamente, esa resolución ya está derogada. O sea, ya ella fue sustituida por unas nuevas normas más vigentes, una que salió en 2015, que fue lo que cambió los programas de salud. Cuando lo que usted menciona es una Sí, el norma que sistema salió, de gestión. o sea, Claro, el desde decreto ahí está. 2015 hasta 2015 hablábamos de programas de salud ocupacional. De 2015 para acá, ya nunca más se habló de programas de salud ocupacional, sino que se habló de sistemas de gestión. Digamos que en Colombia como que el 2015 fue como una fecha importante por por esa transición. Entonces, lo que usted dijo está bien, pero ojo, porque, digamos, uno ya no debe mencionar normas derogadas o decir, mire, la número tal derogada dice lo siguiente, y derogada por tal norma. Entonces, uno, ¿qué es derogar? Derogar en legislación es, el gobierno dice, esa norma ya no va, va esta. ¿Sí? Muchas veces los artículos se conservan, pero se modifican o se mejoran. ¿Listo? Por eso ustedes no van a ser coordinadores de salud ocupacional o coordinadoras. Ustedes van a ser coordinadores o coordinadoras de seguridad SST en las empresas. ¿Cierto? Cierto. Ahora sí, miremos. La higiene industrial es una disciplina que se encarga de estudiar los peligros ambientales. Ahorita un compañero decía, es como lo que no, con lo que se ve o lo que no se ve, tangibles o intangibles. Bueno, realmente los riesgos ambientales, algunos se ven, otros no se ven. El ruido, usted no ve el ruido. La radiación, usted no ve la radiación. La luz, sí la ve. Los químicos, el polvo lo ve, los vapores los ve, los gases no los ve. Entonces, los riesgos ambientales no podemos decir que se vean o no se vean porque eso es de todo. Usted, por ejemplo, los que han sacado radiografías, esos son rayos X, eso no se ve. ¿Listo? El punto importante es que la higiene industrial abarca, controla, evalúa los peligros ambientales en los sitios de trabajo. La higiene industrial no se aplica, digamos, para las casas o para la calle, no, es el ambiente de trabajo. Entonces, aquí es algo muy importante. La higiene industrial se anticipa
identifica, evalúa y controla, se anticipa, identifica, evalúa y controla los peligros ambientales que puedan causar daño a la salud de los trabajadores. Veamos un par de ejemplos con sus familiares. Anderson, su papá, ¿a qué se dedica en su trabajo? Buenos días, profe. Hola, Anderson. Mi papá está trabajando obra civil. Obra civil. ¿Qué peligros ambientales tiene su papá en, en el trabajo que él realiza todos los días? Ruido, polvos, también está, pues, digamos, riesgo biológico. Ujú. ¿Qué enfermedad podría adquirir su papá Anderson? Enfermedad, ojo, enfermedad. Si él no se cuidara todos los días en su trabajo, lo que él hace diariamente como labores, trabajo. Digamos, por el tema de, también, pues, digamos, está la radiación solar, ¿no? Puede tener, puede darle cáncer, digamos, si la exposición al sol es constante, por el tema del polvo puede ser alguna enfermedad, digamos, ya en el sistema respiratorio, o sea, pulmones, Exactamente. según el polvo a lo que está expuesto. Ya, Eso. depende La de gente eso. que trabaja en la obra civil tiene exposición a todo. Radiación del sol, ruido, polvo, tal vez vibraciones, pero esos tres son los más importantes. De esos tres, ¿cuál es el más importante en el caso del papá de Anderson? La radiación solar. ¿Por qué la más importante? Él lo acaba de decir. La radiación solar produce cáncer. O sea que si el papá de Anderson o cualquiera de nosotros trabajamos al sol todos los días, expuestos al sol, nos puede dar cáncer de piel con mayor facilidad en comparación a una persona que no trabaje con o expuesta o expuesto al sol. La exposición al sol es un peligro ambiental que lo abarca la higiene. Yo creo que ya me van como entendiendo la idea. O sea, la higiene se encarga es de evitar en la gente enfermedades, no accidentes. ¿Por qué? Hay otra disciplina que se llama la seguridad industrial. La seguridad industrial es la que busca que el papá de Anderson no se accidente, que no se caiga, que no tenga fracturas, que no se clave puntillas en el pie, porque en las obras hay puntillas, hay de todo. Por lo tanto, primer punto importante hasta ahora. La higiene es una disciplina que se encarga de evitar daños a la salud por factores ambientales. Segundo punto importante de esta mañana. La seguridad industrial es diferente. La seguridad lo que busca es evitar que la gente se accidente. Ahí tenemos un señor con un respirador. Ese señor o señora, no sabemos, tiene un respirador de media cara con unos filtros. ¿Y esos filtros para qué son? Esos filtros son de carbón activado y sirven para que no respire gases tóxicos, partículas, vapores dañinos a la salud y esa persona no se enferme. Eso hace parte de la higiene industrial, o sea, la dotación de elementos de protección personal para que la gente no se enferme. Por lo tanto, el higienista industrial es una persona, es un profesional que lo que hacemos es evaluar los riesgos ambientales, sugerir elementos de protección personal, sugerir mejoras o controles para que la gente no se enferme. La higiene industrial identifica los peligros en el ambiente de trabajo. De hecho, en el examen de ahorita, de las 12, se les va a pedir ese primer punto. Yo les voy a mostrar o les voy a pasar un video de una actividad económica y ustedes van a, con lo que vean allí, simplemente con lo que vean, van a indicar qué peligros ambientales hay en ese sitio de trabajo, en ese proceso productivo. Que eso es lo que hace la higiene. Segundo, la higiene evalúa los peligros, o sea, le da un nivel de riesgo. Básicamente hay 3 niveles de riesgo en general. Lo más básico es riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, que también ustedes lo van a hacer hoy.
O sea, usted le van a asignar aleatoriamente, o sea, o lo que usted considere cuando vea el video de la empresa es, no, yo ahí veo mucho ruido en el video. Le va a poner riesgo alto, según lo que usted considere. Sí, no hay problema si queda bien o no esa evaluación. La higiene no lo hace así como usted lo van a hacer hoy, simplemente viendo un video. La higiene lo que hace es utilizar aparatos, equipos de medición y muestreo, y le dice a la empresa, mire, el ruido es muy alto porque los decibeles me marcaron 100 decibeles, que es muy alto. Y finalmente la higiene lo que hace es reducir los riesgos. Entonces la higiene le dice, por ejemplo, a usted como coordinador o coordinadora, mire, yo le recomiendo que se ponga sus tapones auditivos de esta marca porque son los mejores para evitar daños a la salud. ¿Qué es lo que pasa en las empresas cuando el ambiente de trabajo está contaminado? Una empresa con mucho polvo, con mucho ruido. Supongamos una obra civil, tomando como el ejemplo del caso de Anderson. Supongamos que el papá de Anderson va a trabajar en una empresa, y en esa empresa hay polvo, hay ruido, no les dan camisa manga larga, sino que la dotación es camisa manga corta, y tienen que trabajar así todo el día. ¿Qué va a pasar con el papá de Anderson? Se va a enfermar, o se enferma de la piel, o se enferma por tanto polvo, o se enferma del ruido con los años. Aquí hay algo importante, y es que la enfermedad, mucha enfermedad se da a largo plazo. A los 10, 20, 30 años se viene la enfermedad. Supongamos que no fue tan grave la enfermedad, el papá de Anderson va al médico y le dice, médico, mire, es que yo trabajo allá y ya tengo como un zumbido en los oídos. El médico le mandará un tratamiento, lo mandará a descansar, le mandará unos tapones auditivos, el papá de Anderson los compra y digamos que revierte esa afectación. Por ejemplo, que el papá de Anderson se quemó la piel por tanto sol, porque ya no le dan ningún tipo de protección. Entonces el médico le manda una crema, le dice, mira, date esa crema en todo el cuerpo, que eso te va a mejorar las quemaduras. El papá de Anderson vuelve bien a la empresa después de 3 semanas, pero vuelve a la empresa y tenemos aquí un círculo vicioso. O sea, cuando yo no mejoro el sitio de trabajo, la gente al final se va a enfermar y ya luego no tiene, digamos, marcha atrás. ¿Claro este cuadro? ¿Esta imagen? Sí, profe. Esta imagen está en la enciclopedia de la OIT de higiene industrial que están disponibles en internet. Bien, entonces, la higiene industrial le sirve a usted para 3 cosas. Primero, para usted saber el nivel de exposición de sus trabajadores de la empresa que están expuestos a ruido o a químicos o a agentes biológicos. La higiene industrial le sirve para hacer monitoreos de seguimiento de la exposición y le sirve para hacer estudios epidemiológicos. Esto es lo que este cuadro es lo que uno debería implementar y lo que todas las empresas deberían tener claridad. Desafortunadamente en Colombia la mayoría de empresas son pequeñas y no tienen el recurso ni el personal competente para llevar a cabo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un ambiente de trabajo contaminado. Por ejemplo, que en la empresa donde trabaja el papá de Anderson, hay mucho polvo. Hay demasiado polvo, entonces la persona de salud ocupacional se consigue un higienista o él mismo hace la labor de identificar y evaluar la problemática. No, es que hay mucho polvo en ciertas áreas. Vamos a implementar respiradores, mascarillas, mediciones, verificar que nadie inhale ese polvillo. Esas son medidas preventivas, controles. De modo tal que el ambiente de trabajo es sano y no haya agentes contaminantes. De modo tal que si yo logro eso, la persona va a trabajar sana, sin enfermedades, sin lesiones. Pero si no hago esto, va a pasar lo que ya vimos. O sea, la gente se va a enfermar, se va a enfermar, se va a enfermar, etc. Y esta es una de las labores de ustedes. Ustedes están estudiando salud ocupacional con el objetivo de que la gente no se enferme y no se accidente. Por eso ustedes deben montar programas de seguridad industrial en la empresa, su programa de higiene industrial y un subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? El higienista se encarga de, cuando usted consigue un higienista, o si alguno de ustedes se vuelve higienista, no sabemos, para eso hay que hacer otros estudios de posgrado. Entonces, usted o el higienista mejor identifica los peligros. El higienista tiene la capacidad de asociar el peligro que está en el medio ambiente
con la posible afectación al trabajador. Ese es el rol del higienista. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Ya cuando alguien adquiere esta enfermedad, ya entra es el médico a analizar cuál es la enfermedad del trabajador y cuál era la exposición. O sea, los roles son claramente diferentes. El higienista te hace la evaluación de los riesgos y la identificación de peligros, y el médico lo que hace es decirte a vos como coordinador SST o coordinadora, sí, mire, los síntomas de él están asociados a esa labor. Por eso, muchachos y muchachos, ustedes tienen que leer mucho. ¿Saben por qué tienen que leer? Porque ustedes tienen que entenderse con higienistas industriales, tienen que entenderse con gente experta en seguridad industrial, tienen que entenderse con el experto en alturas, tienen que entender, tienen que hablar y que entienda lo que el médico laboral les va a decir. Por ejemplo, si el médico laboral le dice a usted, no, mira, John Henry, es que esa hipoacusia es debida a esa máquina tal, y si John Henry no sabe qué es una hipoacusia, no le va a entender nada. Entonces, ustedes tienen que leer de todo. Ustedes tienen que leer de higiene, tienen que leer de seguridad, tienen que leer de medicina. No para que se vuelvan médicos, obviamente, pero cuando ustedes le hablen de una enfermedad, ustedes ya estén familiarizados. Cuando alguien más le menciona hipoacusia, usted se acuerda, al menos se acuerda, eso es una enfermedad de los oídos por ruido. Entonces, miren la diferencia entre el rol del médico y el rol del higienista. Usted tiene que tener la capacidad de entender el vocabulario del higienista y del médico. Bien. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro o todo confuso? Ok. De momento bien, profe. Listo. Entonces, la higiene industrial solamente se encarga de evaluar peligros químicos, biológicos y físicos, solamente. Nada de ergonomía, porque los higienistas no trabajamos la ergonomía, eso es otra disciplina. No trabajamos la parte de medicina, para eso están los médicos, ¿cierto? Entonces, solamente la higiene, o sea, su programa de higiene tiene que estar enfocada a químicos, biológicos y físicos. En la actividad que van a hacer hoy a las 12, deben identificar peligros químicos, físicos y biológicos. ¿Listo? Si no identifican los tres, les quedará incompleta la actividad, o si usted ve que no aplica uno biológico, por ejemplo, usted dice, no, aquí no hay peligros biológicos. ¿Listo? Peligros físicos, químicos y biológicos. Esto es lo que estudia la higiene. Empecemos. Agentes químicos, gases, vapores, nieblas, polvos y humos. Pregunta para Mónica. Mónica, ¿estás allí o no estás allí, Mónica? Hola, profe, buenos días. Pues Hola, ¿cómo yo vas? estaba conectada desde el ahora rato, pero por rato se me va el internet y ahorita no sé mucho que me conecté. Bueno. Pregunta, tranquila. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? ¿Cómo, Diferencia, profe, me repite? diferencia entre un gas y un vapor. ¿Cuál será? Mm, Pues yo lo veo como lo mismo. Listo. Gracias. José, pregunta para usted. Diferencia entre un gas y un vapor. Gas y vapor. Lo primero que le ocurra. No me preocupe. Gases, vapor. ¿Qué puede decir ahí, profe? No, realmente no tengo. Pues, no, realmente no. Junior, adelante. Que levantó la manita. Profe, pues yo considero que de pronto en los gases puede haber un factor de temperatura o no, a diferencia de los vapores, que puede ser la evaporación de alguna sustancia. Ya. Ok. Alguien haya levantado la mano, pero volver la abajo. Entonces, no sé si alguien quiere opinar.
Pregunta muy sencilla, diferencia entre un gas y un vapor. Claro que el próximo semestre de esto van a ver esto ya en más detalle, ¿no? Pero, Profe, yo creo que Profe, no es pues, lo mismo. ¿cómo, Laura? profe, No es lo mismo, pues pienso yo, ¿no? Porque el gas es un término químico de la materia que no tiene forma ni volumen, pero el vapor es gaseoso que se forma por el calor, ¿no? Pues así lo pienso yo. Deme un ejemplo de un gas y de un vapor, Laura. profe, puede ser la forma en que ingresa al organismo, ¿no? Más o menos. Ana, Milena, adelante. Profe, pues yo en un gas pienso en el GLP y en un vapor el que se genera en un proceso oxicorto de soldadura. Más o menos. Camila, ¿qué opina usted? No, profe, es que yo había leído, pues en el de la OIT habla del gas y del vapor. Y pues decía que, por ejemplo, el gas son las sustancias que pueden pasar a estado líquido o sólido al combinar la presión y la disminución de la temperatura. Y el vapor es la forma gaseosa de las sustancias que normalmente están en estado líquido. Pienso que de pronto cuando hirve el agua, ese sería el vapor, lo que se forma sería como el vapor. Y un Y gas. un gas, no sé, profe. Hay muchos gases, muchos. Ustedes en sus casas tienen gases. eh, Ustedes se echan gases todos los días, dormidos, despiertos. Profe, un gas no Entonces, sería el monóxido de carbono de que emite un vehículo. sí, un vehículo emite monóxido, dióxido, un poco de toxinas, mejor dicho, el humo de los vehículos y las motos, ¿no? Emiten humo, partículas y gases. Eso es una contaminación y la berraca. Entonces, ojo muchachos, esto es una pregunta básica en la parte de riesgo químico. Gases. Un gas es un estado de la materia. Ustedes en sus casas tienen gases. El gas de la cocina, el GLP. Cuando uno se echa un pedito, eso es un gas. Cuando usted infla una bomba, eso es un gas. Cuando usted tiene un spray y presiona y sale un gas, sale con neblina, etc. O sea, un gas es un estado de la materia. Los vapores no son un estado de la materia. Los vapores, ya lo mencionaron, es producto del cambio de estado de líquido a fase gaseosa. ¿Qué genera vapores? El agua, el alcohol que se echan todos los días en las manos, las pinturas, el esmalte de las uñas, el removedor de esmalte de las uñas. O sea, todo eso son líquidos que desprenden vapores. Yo le hago una pregunta. Cuando ustedes llegan a una estación de gasolina, ¿a qué huele? Combustible, profe. Huele a combustible, ¿cierto? Y ese combustible es un gas o es un vapor, lo que usted huele en una estación de gasolina. Vapor. Del vapor. Es un vapor de gasolina. Cuando ustedes hacen arroz, ¿uno cómo hace arroz? El arroz, lo lava el arroz, luego pone la olla, le echa agua. Por cada taza de arroz son 2 de agua, le echa un poquito de aceite, sal y listo. Y el agua comienza ¿qué? A evaporarse, evaporarse. Vapor de agua, no se dice gas de agua. ¿Listo? Cuando usted pinta, vapor. ¿Listo? Listo. Nieblas. ¿Qué son las nieblas? Son partículas líquidas en suspensión. Cuando usted vea una neblina, eso son nieblas. Los polvos son partículas sólidas que se generan por procesos mecánicos, como por ejemplo barrer, triturar, lijar, cortar. Por ejemplo, si usted tiene una casa y barre ese andén de la calle sin agua, se levanta de polvero como hacen las señoras. Entonces, por eso hay que echar agua cuando barran el antejardín de la casa. Los humos.
Los humos son partículas sólidas también, pero se generan por procesos de calor. El oxicorte, la soldadura, cuando usted quema una carta del novio o de la novia, cuando usted prende la madera, ahí está generando humo. Cuando usted prende una moto, las motos generan humos tóxicos y cuando uno prende el carro, esos son humos, no son polvos. Entonces, el polvo es por procesos mecánicos y el humo son por procesos térmicos. La higiene también evalúa o analiza los agentes físicos. Radiación electromagnética. ¿Los polvos son qué? Son partículas sólidas que se generan por procesos mecánicos, como barrer, triturar, lijar, pulir, cortar, todo eso. Profe, Señor. lo de los polvos entraría pues en el sector laboral como el cortero de caña cuando está en el molino, el tema del bagazo. Sí, claro. Sí, porque en los ingenios hay polvo todo el que quiera. El que conoce un ingenio se ha dado cuenta que desde que usted entra, empezando que las entradas de los ingenios son llenas de polvo porque ellos por costos no pavimentan esas entradas. Desde que usted entra a los ingenios está inhalando de polvero. Cuando va al molino hay polvo del bagazo porque el bagazo hay que moler, entra un molino a moler, lo llama molino. Entonces cuando el bagazo de caña lo muelen, libera unas partículas. Y en todo el ingenio hay polvo. No hay un área de los ingenios limpias. Los ingenios son de las fábricas más sucias y más contaminadas que hay. Pero sí. Bueno. Radiación electromagnética. ¿Dónde hay radiación electromagnética? En los teléfonos celulares. Ellos emiten radiación todo el día. Si no emitieran radiación, uno no podría recibir señales. Los aparatos eléctricos emiten radiación. La radiación ionizante son, por ejemplo, los rayos X. El ruido es un agente físico el más común de todos. Casi todas las empresas tienen ruido. Vibraciones. Donde haya máquinas muy grandes que se muevan, pues vamos a tener vibraciones. Temperaturas extremas. ¿Dónde tenemos este calor o por frío? ¿Dónde tenemos temperaturas extremas? En el sector de la construcción. Salga ahorita con ¿está haciendo sol? Sí, está haciendo sol. Salga ahorita a correr y verá media hora usted cómo termina. Todo soleado y todo cansado por la temperatura. Y presiones extremas se da, pero en los buzos o en los astronautas, los que van a la luna y todo eso. Presión atmosférica extrema. Y los agentes biológicos están los insectos, los mohos, los virus, los hongos y las bacterias. Los virus, por ejemplo, son entes. Los virus no son seres vivos, ellos no están vivos. En cambio, las bacterias están vivas, los hongos están vivos, los insectos como las hormigas están vivas y los mohos también son unos primitos de los hongos, ¿no? Si usted, por ejemplo, compra un pan y no se lo come, en 15 días ese pan está lleno ¿de qué? De hongos. Si usted mete un limón, parte un limón a la mitad y lo mete en la nevera y no se lo come, le sale hongo a ese limoncito. Los virus, de todos estos, los virus son los únicos particulares que no están vivos, sino que ellos se reproducen, pero cuando entra al huésped. Un virus encima de su mesa no está vivo y se degrada rápidamente. Entonces, todo esto es lo que analiza la higiene industrial, los higienistas industriales. Por ejemplo, este es un aparato para medir en el ambiente microorganismos. Uno con esto puede medir virus, puede medir hongos o puede medir bacterias. Aquí donde dice A es una bomba de aspiración, o sea, es un dispositivo que aspira aire. Y aquí lo ve, aquí hay unos platicos donde uno mete un medio de cultivo. El aire ingresa por aquí, por este hueco, aire contaminado con microorganismos. El aire baja por cada plato. Internamente tiene un medio de cultivo que es como el alimento de las bacterias o de los hongos o de los virus. Y el aire sale por aquí, por esta manguera, viene por aquí este aparato y ya por este aparato sale el aire. Los microorganismos quedan retenidos en la parte B, en estos platos de acá, y luego se mandan a un laboratorio de microbiología y hacen crecer los microorganismos y uno se da cuenta de esa manera si en un ambiente de trabajo hay virus, bacterias, hongos, lo que sea. Esto pues lo hace ya la parte de la higiene industrial donde evalúa la cantidad de microorganismos. Ese es otro equipo parecido también para hacer muestreos de microorganismos. El medio de cultivo está metido acá, aquí no se ve, uno desenrosca este aparato y ahí se puede ver el medio de cultivo.
el aire contaminado ingresa por estos huequitos y en esta pantalla va apareciendo la cantidad de microorganismos que el equipo detecta. Eso es para medir solamente microorganismos. Señor José, adelante. Pero, profe, ese análisis de toda la obtención de los contaminantes, ¿lo hace un laboratorio o el mismo higienista hace como todo el proceso de identificación? No, el higienista solamente hace La el captación. muestreo, Ok. toma la muestra. O sea, el higienista es el dueño como del equipo y ya, él toma la muestra, esa muestra se toman en 10, 15 minutos, tomó la muestra en el tiempo indicado según los métodos y envía al laboratorio la muestra. Por ejemplo, uno subcontrata al laboratorio, uno le dice al laboratorio cuánto me cobra por analizar una muestra de hongos. No, le cobramos 90.000, listo. Entonces el higienista cobra más para que le dé utilidad, ¿no? Entonces el higienista no hace los análisis lo hace un laboratorio, ¿ya? Y ese punto es importante. Sustancias químicas. La higiene industrial les puede ayudar a ustedes para analizar cuáles son los productos químicos peligrosos. Por ejemplo, cuando uno va a las empresas y ve que hay un químico cancerígeno, uno dice, venga, le dice al coordinador o la coordinadora, venga, ese producto es cancerígeno, no lo usen más, ¿ya? O le mando un correo, vean, la inspección del día de ayer encontré un producto cancerígeno, le sugiero que lo elimine como residuo peligroso. O sea, el riesgo químico está dentro de la higiene. ¿Listo? Y ustedes deben montar programas de riesgo químico para evitar en la empresa accidentes o enfermedades laborales. El higienista, ¿cómo le ayuda a ustedes? Con muestreos de polvos, de partículas, etc. Lo que ven allí es un dispositivo para medir material particulado o químicos, ¿no? Entonces, la A se llama una bomba de aspiración. Es una bomba que también aspira aire, parecida a la otra, pero esta es más pequeña porque esta va en el trabajador. La otra es más grande porque no se instala el trabajador. Luego viene una manguerita que no se ve muy bien, pero aquí una manguera que viene por la camisa del trabajador, una manguera que transporta aire simplemente. Y C es un filtro, es un medio de retención. El aire, cuando yo prendo la bomba, la que es A, cuando yo prendo la bomba ya comienza a aspirar aire, aspira, aspira, aspira aire. Y el aire contaminado con los químicos, con los productos químicos, ingresa por aquí y queda retenido aquí. Eso se llama un filtro, que es este mismo filtro. Este y este es lo mismo. Este muestreo se toma durante entre 6 y 8 horas de muestreo al día o en el turno de trabajo del operario. Y al final de las 8 horas, el higienista le retira todos esos aparatos y envía solamente el filtro a un laboratorio. El laboratorio le manda un resultado con el nivel de exposición y el higienista ya te da a vos un informe. Ahora, si usted no sabe interpretar ese informe, nada que hacer. Por eso ustedes en sexto van a ver riesgo químico, donde van a aprender a interpretar estos estudios. En séptimo y en octavo van a ver ruido, temperatura, radiaciones. Y en noveno, ustedes van a ver una materia que se llama análisis de resultados. En noveno, ustedes van a interpretar informes reales de higiene industrial, porque si usted no tiene esa habilidad, ustedes pueden mandar a hacer 20 muestreos y nunca van a entender cómo interpretar esos resultados. El higienista toma la muestra para polvo, por ejemplo, o humos, y envía ese filtro a un laboratorio. Ruido. La higiene industrial también cuantifica los niveles de ruido de los trabajadores. Por ejemplo, ahí vemos al higienista utilizando un equipo que se llama un sonómetro. El sonómetro lo que hace es cuantificar cuánto ruido hay de una máquina, en una oficina, en una azotea, en una terraza, etcétera, etcétera. Entonces el higienista va grabando los datos en el sonómetro y luego le entrega a usted el reporte. Eso es un sonómetro. El ruido lo van a ver en séptimo, octavo semestre. Pero ustedes tienen que familiarizarse cuando le digan, vea, sonómetro. Ah, venga, es que el sonómetro es un aparato que mide el ruido de área. Cuando uno a veces, por ejemplo, necesita medir el ruido en las máquinas, porque definitivamente son muy dañinas, entonces se lleva el sonómetro a campo y se toma el ruido del equipo a cierta distancia de dicha máquina. Este, en cambio, es un dosímetro. El dosímetro de ruido también mide el ruido, pero la diferencia es que el dosímetro, como lo ven allí,
lo porta el trabajador durante su turno de trabajo. ¿Sí? Entonces uno le instala el dosímetro del trabajador durante 7 horas y el dosímetro va grabando todos los decibeles y al final saca un promedio. Y el ingeniero le informa a la empresa, mire, ese es el trabajador durante toda su jornada está expuesto a tantos decibeles como promedio, ¿no? Eso se llama una dosimetría de ruido. Otra herramienta de la higiene industrial, la dosimetría, es la mejor manera de hacer estudios de ruido a nivel laboral. La sonometría no tanto, porque la sonometría es como una foto, ¿sí? En cambio, la dosimetría es como la grabación completa, es como un video pero en sonido. Digamos, eso es como la semejanza. Vibraciones. Las máquinas que emitan demasiada vibración, uno puede hacer los estudios para saber cuánta vibración le transmite al trabajador. A ustedes no les interesa si la máquina vibra o no, les interesa es cuánto de esa vibración le transmite al trabajador. Altas temperaturas. Hay otro aparato que es un monitor de temperaturas, esto lo verán en octavo semestre, que permite conocer el disconfort térmico o el estrés térmico que los trabajadores estén expuestos. En ambientes de trabajo con mucho sol o con muchas máquinas radiantes, hay demasiado calor y hay que hacer estudios de temperatura. El higienista lleva otro aparato que es este, con unos sensores de temperatura y hace el estudio. Por ejemplo, la fotografía de la derecha es un estudio que se hizo y se publicó un artículo científico en donde ese profesor lo que hizo fue estudiar la carga térmica de unos empleados de un cultivo de arroz. Quería saber cuál era el nivel de exposición y obviamente dio alto. Todos los trabajadores que laboren en espacios abiertos sin cubierta, la carga térmica es altísima. Por eso hay que hacer pausas y hay que hacer mejoras y controles, porque si no la gente se enferma. Este equipo, por ejemplo, ahí se ve, es otro equipo para medir temperaturas. ¿Ven esa bolita negra? Eso se llama un sensor de radiación. Eso mide el calor radiante que emite una máquina o que emite el sol. Y los otros sensores son ya que miden otra serie de variables ambientales. La iluminación, que es el estudio que más piden las empresas, se hace con un luxómetro se llama con X. El luxómetro es un dispositivo que nos permite determinar la intensidad lumínica en un puesto de trabajo, en su casa, en una bodega, en una máquina, etc. Ustedes deben contar cuando ustedes, o los que ya son coordinadores, los que vayan a hacer, ustedes deben contar con un estudio de iluminación en cada puesto de trabajo. Cada trabajador y cada trabajadora debe contar con un estudio de la iluminación. Las vibraciones en las manos. Todo trabajador que opere un taladro, un martillo, un rompedor de concreto, etcétera, etcétera, las manos a uno se le pueden enfermar. Hay una enfermedad que se llama síndrome de los dedos blancos y es que a uno después de muchos años, esta parte de acá de los dedos se le comienza a poner blanca. No es que el dedo se le va a caer o le va a dar cáncer, no. Simplemente con tanta vibración de las máquinas, aquí nosotros tenemos unos vasitos, unas venitas, digamos. No son venas, pero digamos que fueran venas. Y esas venas con el tiempo, normalmente estaban así, bastante sangre, y luego comienzan a reducirse y quedan nomás así. Entonces, al no haber tanto paso de sangre, los dedos se vuelven blancos y a la persona le pica a veces pues digamos, no es algo tan grave como de dolor, no. Pero ya el médico sabe que no le está pasando sangre y eso es dificilísimo operar, eso no lo operan. Entonces ya la persona se queda con sus dedos blancos así, producto de las vibraciones. Máquinas que sean muy ruidosas emiten demasiados decibeles y emiten demasiada vibración. Los higienistas lo que hacen es eso, hacer estudios de vibraciones para saber si eso le puede afectar al trabajador o no. Campos electromagnéticos. Hay equipos hoy en día que la higiene utiliza para medir radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Los teléfonos celulares, los radios, las antenas, los hornos microondas emiten radiación no ionizante. Las antenas de telefonía celular, todo tipo de antenas son radiaciones y para eso hay unas ondas que miden en tiempo real la exposición de las vibraciones. Ahí, ¿qué está haciendo el señor? El señor está en su mano derecha, tiene un sensor, un monitor de radiaciones y ahí lo que él está midiendo es radiación porque por ahí pasan unos cables
en esa planta. Digamos, esos son molinos. Todo esto es un molino. Cambiémosle de color. Todo esto que van a cerrar acá son unos molinos inmensos, unos motores. Molinos no, unos motores inmensos que dentro van girando. Pero ahorita que hay unos cables muy grandes. Y esos cables emiten radiación en todo el área. Entonces lo que está haciendo el higienista o el técnico es con este aparatico midiendo a ver la intensidad de la radiación para definir si cuando las personas pasen por allí están expuestos a demasiada radiación o si la radiación es normal. Aquí este técnico está midiendo en el Perú, Cajamarca, Perú, está midiendo la contaminación electromagnética de ese pueblo, de ese municipio en el Perú, producto de la instalación de antenas de telefonía celular. Todas las ciudades grandes deben hacer esos estudios. Esto ya no es higiene industrial, pero ese aparato también sirve para medirlo en las empresas. O sea, hay aparatos que sirven para medir en las ciudades, pero también en la empresa. Por ejemplo, el sonómetro también sirve para medir ruido ambiental, pero también ruido ocupacional. Entonces, estos estudios tienen que hacerlo todas las ciudades. Radiaciones ionizantes como los rayos X. Ese equipo mide radiaciones ionizantes, sirve para hospitales, clínicas, plantas nucleares, etcétera. Mide solamente rayos X o radiaciones alfa, beta, gamma, que son los tipos de radiaciones ionizantes que producen cáncer. O sea, si usted se expusiera todos los días a radiación ionizante, le daría cáncer en 10 años o en 8 años. Cuando uno hace las mediciones, hay que comparar contra un límite permisible, ¿cierto? Por eso esta materia se llama valores límites permisibles. Entonces, cuando uno toma una muestra de ruido, de temperatura, de químicos, de vibración, de lo que sea, hay que comparar contra los límites de exposición permisibles. En 1883 salió el primer límite para el monóxido de carbono. Hoy sabemos que el monóxido de carbono que emiten las motos, los carros, el mío, los buses, es un gas tóxico, te puede matar. Si usted se encierra en un cuarto y prende una moto y se queda dormido, se muere, el monóxido lo mata. Ya en 1883 vino el primer nivel permisible para el monóxido de carbono. Hoy en día, el límite para el monóxido son 25 partes por millón para 8 horas de trabajo. O sea, ningún trabajador o trabajadora puede estar expuesto a más de 25 ppm en 8 horas de trabajo. Luego, en 1916, vinieron los primeros límites permisibles para el cuarzo. El cuarzo está en el polvo de cemento, está en la arena, está en el polvo de ladrillo y es cancerígeno. En 1921 ya Estados Unidos publicó los primeros límites permisibles. En 1941 surgió la ACGIH. Ojo que esta ACGIH es importantísima. Hoy en día la utilizamos en Colombia. ¿Qué es la ACGIH? Es una asociación de higienistas de los Estados Unidos que ellos publican todos los años en unos libros que ellos publican unos libritos. Y esos libros, ACGIH, lo que hacen es decirnos a los higienistas y en general al que quiera comprarlo, cuáles son los límites máximos permisibles. Entonces, hoy en día se usan esos límites de esa agencia ACGIH. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, Junior, adelante. Cuando usted refiere a que ellos establecen los límites permisibles, ¿habla de todos los agentes o de alguno en especial? Pues hay muchos agentes, pero ellos no alcanzan o sea, en el mundo, en la industria, hay demasiados agentes tóxicos, sobre todo químicos, como para que todos tengan límite permisible. No hay límite permisible para todos los agentes químicos. Sí están los límites ya todos para ruido, iluminación, temperatura, radiaciones, vibraciones. Para lo físico, sí. Para lo químico, no todos tienen TLB, no tienen un límite máximo permisible. En adelante, cuando yo les diga TLB, cuando yo mencione TLB, estoy diciendo valor límite permisible. ¿Listo? Que es una concentración en el ambiente permitida para que los trabajadores no se enfermen. Ya en 1970 en los Estados Unidos, no habíamos nacido todavía, los Estados Unidos adoptó entre sus normas de riesgos laborales
los límites permisibles para proteger la salud de los trabajadores, ¿sí? Y en Colombia, miren lo atrasados que estamos. Somos un país subdesarrollado, atrasado. ¿Saben en qué año Colombia adoptó límites permisibles para los trabajadores? Los adoptó en 1979, 9 años después, a través de una resolución que es la 2400. Desde el 79 en Colombia hay valores permisibles para agentes químicos y demás. Pero en Colombia las empresas en esa época no hacían mediciones. En Colombia las empresas vinieron a hacer mediciones 20 años después. ¿Ya? Entonces, realmente la higiene en Colombia empezó con el Seguro Social. El Seguro Social fue el primero que formó higienistas en Colombia, porque en esa época no había ARL Sura. No, las ARLs privadas son nuevas, son de hace muy pocos años. Antes solamente era el Seguro Social el que capacitaba. El Seguro Social trajo en los años 90 unos españoles, y esos españoles capacitaron aquí los ingenieros de Colombia, en Bogotá y Medellín, que no tenían ni idea de higiene, y les explicaron para que ellos comenzaran a tomar muestreos. Obviamente los primeros muestreos estaban muy mal hechos porque estaban aprendiendo, pero ya luego esos ingenieros que hoy en día están pensionados, algunos, otros muertos, pues son los pioneros pues en eso. Entonces, ¿cómo desarrollan TLBs los gringos? Ojo, en Colombia nadie hace estudios de TLBs. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia? La resolución 2400 dice, adopte los límites permisibles de la ACGH. Entonces, cuando uno hace un estudio de higiene, compara contra los riesgos químicos de la ACGH. Entonces, los señores de la ACGH lo que hacen es tomar datos de trabajadores que se enferman, artículos científicos, datos de epidemiología, o sea, información real, y la condensan en valores permisibles para que todo el mundo sepa cuál es el nivel peligroso de ruido. Por ejemplo, un TLB, ruido, 85 decibeles. Un TLB para polvo total, 10 miligramos por metro cúbico. O sea, son valores que no se pueden sobrepasar, porque si lo sobrepasa la empresa, la gente se puede enfermar. O sea, esa es la problemática que hay respecto a los valores límites permisibles. O sea, que la gente, si yo como empresa no respeto los límites permisibles, ¿qué va a ocurrir? Pues que la gente se enferma. Así de sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Un pintor que todos los días haga su labor, o sea, aplicar pintura, y el señor nunca se pone mascarilla, nunca se pone respirador, nunca se pone una careta, pues ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el señor se va a enfermar, ¿cierto? Se va a enfermar, y al enfermarse, pues su organismo va a comenzar a, digamos, está manejando una sustancia química que es cancerígena porque tiene seno. El señor de la imagen, ustedes pueden apreciar que en un traje está aplicando pintura con una pistola. Esa pistola está unida a una mascarilla, porque esa pintura produce cáncer. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? En este caso, la empresa tiene que suministrarle al señor el traje especial, los guantes, tiene que suministrarle un respirador, tiene que hacer mediciones con el equipo que les mostré, la medición de gases y vapores. Instalar al trabajador un equipo de medición para saber cuál es el nivel de exposición de ese señor. Y si ese señor puede pintar allí, o hay que ponerle un ventilador, o hay que ponerlo a pintar en un patio abierto. O sea, eso depende del nivel de exposición. Ahí tenemos, en esa actividad no tenemos polvo, ni humos, tenemos son gases y vapores. ¿Sí? Si ese señor pintara así todos los días, sin mascarilla, les aseguro que se enferma en 10 o 15 años. Esa es la importancia de la higiene industrial. O sea, la higiene lo que dice a uno es, mire, el nivel de exposición a vapores o a polvo de cemento es tal nivel. El señor del video está aplicando un proceso que se llama sandblasting. ¿Qué es el sandblasting? El sandblasting, sand arena.
Es un chorro de arena que se le aplica a los tanques o a cualquier estructura metálica para retirar la pintura y volverlo a pintar. Esa arena que se chorrea a alta velocidad se parte en pequeñas partículas de arena. Y esas pequeñas partículas, ustedes miren, utilizan para la mascarilla, hagan de los trabajadores, ustedes ven en el video, ¿a cuál hay que hacerle primero una medición de exposición para comparar con TLBs? ¿Cuál de los tres? Al que está aplicando la pintura. ¿Por qué? Primero, no, yo tiene como exposición directa, es la persona de es el que pinte alguien de la medición. Ahora, si tiene más peso, y hace algo que tiene mucho peso, al que está aplicando la pintura y lo chismoso arena, es una chismoso. Es ya se acabó, está allí. El IND también es peso y también es lo que hace la medición. No sé si estoy equivocado con el error de la higiene industrial. La higiene lo que hace es asesorar el tema de químicos, físicos y biológicos, y la higiene lo que hace es apoyar a ustedes con las mediciones. Este semestre no vamos a hacer las mediciones, esto será en sexto, digamos, más adelante. El próximo mes, pero la higiene que tengan claridad, les permite a ustedes que hacer controles para que esos muchachos y trabajadores, un higienista usted lo asesora en los guantes más adecuados, en la ropa no es para pintar, por ejemplo. Ana, ¿iba a decir algo? Sí, profe, además de la protección respiratoria, ellos no están protegiéndose tampoco sus ojos. Y pues hay una exposición de la salpicadura también, sus ojos deben protegerlos. Exactamente. ¿Cuál es la mejor para pintar? Hay que pintura en aceite que es muy tóxica. Esa pintura es máxima para la salud. Ese overol de algodón normal, ¿será que hay otro material para pintar? ¿O no? Hay un traje que se llama Tyvek, B-I-B de vaca EK, que es un traje sintético, blanco, que con el que tiene que pintar. Uno nunca pinta con unos trajes de algodón. ¿Por qué? Porque el traje de algodón lo que hace es absorber tóxico. Entonces, si está todo el día en contacto con el uniforme, ustedes pensarán, no, pero es muy grueso, no importa, el algodón va traspasando, el químico va traspasando el algodón. Uno nunca pinta con ropa de algodón, o con tela de algodón, o con overoles. Esa es una mala educación. ¿Y por qué? Porque la empresa no sabe. Porque el coordinador de seguridad no sabe, o porque el jefe los obliga a que utilicen ese traje. Ese traje no es el más adecuado para pintar. En la mascarilla, ¿a qué nos dice esta? Bien. La mascarilla, no, esta mascarilla no sirve. Esa mascarilla, les vamos a ver. Esa mascarilla que estoy utilizando es esta 93. No es la vamos a ver cuál es el capítulo de pueblo. Ahorita mismo no quiero explicarla, más adelante la explicaremos